Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Este es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en una serie de especiales, los 3 últimos programas dedicados al tema de la violencia. Comenzamos hablando de la violencia contra la mujer, luego de la violencia infantil, la violencia contra los niños, y hoy queremos hablar de la violencia contra los adultos mayores. Les tenemos preparados un programa donde además usted podrá escuchar el programa a través de Zona PUC y al mismo tiempo podrá usted seguirnos por televisión. Nos acompaña el doctor Pedro Salomé Gamarra, médico geriatra, para hablar de la problemática de la violencia contra los adultos mayores. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y por hacer visible un tema que es frecuente y que también la violencia también comprende a las personas mayores, lamentablemente. ¿Cómo se expresa esa violencia? La violencia con las personas mayores, me recuerdo que hace muchos años que empezamos a tocarla, a investigarla, y nace desde la familia. Quizás la mayor cantidad de violencia. La familia, ahí está el germen de esa violencia. El entorno familiar Okay. es donde comienza esta violencia, pero probablemente más asociado a que las familias no han estado preparadas para recibir personas mayores. Y por empezar a citar ya datos estadísticos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene un documento que lo emite trimestralmente, que trata sobre adulto mayor y también sobre niñez, justo los pone juntos, y ahí toca el tema. Y habla, bueno, y toca muchos temas de la parte social y sanitaria de gente mayor, y establece que 4 de cada 10 hogares tiene una persona mayor, vive con una persona mayor. En ese momento, 4 de cada 10. 4 de cada 10. Es alto, ¿eh? Sí, es alto. Es alto. Comparando con otras realidades en otros países donde la gente mayor más bien suele vivir sola. Okay. Acá no. ¿Y qué explicación hay de esto? Que los hijos se quedaron en casa y por tanto de alguna manera hicieron suya la responsabilidad de ese adulto mayor, o es que la oportunidad de salir de casa no se dio y de alguna manera el hijo o la hija se quedaron un poco acomodados bajo la férula paterno-materna. Se dan todas las figuras. Todas las figuras. Sea la figura de los hijos que se quedan, sea la figura de los hijos que regresan, hacen su vida y a veces las cosas no resultan, no va bien. O en fin, hay muchos motivos, y retornan. Y la otra que muchas veces los hijos van haciéndose de nuevas responsabilidades y siguen siempre quedándose, ¿no? O sea, en vez de salir, también traen a la pareja, ¿no? Así es. Y hacen toda una vida, y que algunas veces, entre comillas, resulta cómodo, ¿no? Porque sí, vas a estar cuidándole, ¿no?, a la persona mayor. Y las personas mayores resultan una buena compañía mientras son independientes, mientras hacen sus cosas y mientras aportan, por decirlo así, ¿no? A veces siendo muchas veces ellos el dueño, ahora a propósito de este censo, siendo el jefe del hogar él, o ella la jefa del hogar. Sin embargo, ya sus decisiones van siendo tomadas cada vez menos en cuenta, y ahí comienza el primer maltrato. El maltrato a no considerar que esta es la persona que es la que está dando, por decir, posada a toda la familia. De pronto en también, su propia casa, ¿qué tal en cuajo, su propia ¿no? casa, y probablemente hasta con su propia pensión. Están viviendo otras personas y está él, bueno, por ese sentimiento, ¿no?, de padre, o de buen padre o de buena madre, están cobijando, por decir así, ya no solamente ahora a los hijos, sino también a veces hasta los nietos. Y sucede que, como decimos, ¿no?, siendo el dueño de la casa, teniendo probablemente hasta la parte económica a su cargo, son postergados. Son postergados y van ocupando cada vez entre comillas, por comodidad, una habitación diferente, o de pronto empiezan a perder la autoridad que tenían. ¿Por qué pierden esa autoridad? ¿Porque deja de ser el proveedor principal? ¿Porque la debilidad física evidente frente al hijo o a la hija se reproduce? ¿Por qué deja de tener ese poder que tuvo cuando tenía 30 o 40 años? Es un statu quo que se da nuevamente. ¿Qué sucede? A veces los hijos, y hemos visto esta realidad, bueno, yo soy mucho mayor, he visto esta realidad de muchas personas que se tuvieron que ir al extranjero a trabajar y dejaron a los hijos con los padres. Y acá sucedió una figura, que es una de las teorías que hay, ¿no?, que podría relacionarse con la violencia juvenil de ahora. Los hijos dejaron a los nietos bajo el cuidado de los padres, los abuelos, pero les dieron responsabilidad, pero no les delegaron autoridad. Entonces ese nieto dice: abuelo, gracias,
pero tú me puedes decir una cosa, pero tú, y la famosa pero frase, tú ¿no? no eres Tú mi no eres mi papá. papá, Claro, tú no eres mi mamá. claro. Y faltó ese enganche, faltó esa parte del contrato, Interesante. de decirle, mira, tú te encargas de él y tú tienes autoridad sobre él. Porque qué fácil, ¿no? Yo le delego una responsabilidad a usted, pero la autoridad no. Entonces estos chicos han crecido con dinero, probablemente, ¿no? Con cierta comodidad, han podido resolver la parte económica, pero al no tener esa figura de autoridad, han crecido sin autoridad. Y se han dado en muchos casos. Entonces, el papá en esa casa tiene responsabilidad, pero la autoridad la va perdiendo porque van apareciendo nuevos actores laborales, por decir así. Pero, doctor Pedro Salomé, lo cierto es que aún ese padre, digamos, no ausente en otro país, sino presente, también debería decirle al hijo, lo que diga tu abuelo acá se cumple, Claro, no tenerlo como una figura decorativa. claro. Yo pienso también que se ha perdido un poco el tema de la autoridad. Antes, cuando ya estoy hablando como gente mayor y me siento mayor, Ajá. antes se nos decía, ¿no? Respeta en tal lugar, respeta al maestro, Así es. respeta a la Hace, bueno, autoridad, respeta al jefe de un trabajo. Eso se fue relativizando, ¿no? Pero ahora ya no, dicen, no es necesariamente, porque yo puedo opinar, y la famosa opinión al final se traduce en una acción o en una inacción. Y a veces nos creemos con más derechos de los que realmente tenemos. Entonces, exigimos derechos, pero a veces no sabemos que tenemos deberes también en muchos lugares. De acuerdo. Don Pedro, ¿usted diría que los índices de violencia física han aumentado contra los adultos mayores en su experiencia clínica? El tema es que no se reporta, porque hay dos situaciones que agravan el tema de la violencia contra la gente mayor. Uno, cuando esta persona mayor es dependiente del agresor. Claro. Ahí aguanta golpe. Entonces dice, si yo denuncio a mi hijo, que finalmente, porque también Me da de comer. hay otro tema, Carlos, que la gente mayor, el 25% nomás tiene pensión. Eso quiere decir, los sistemas previsionales Entonces, muy precarios, además. y para los precarios que- además. Además, sí. Entonces, ¿qué pasa? O esta persona mayor sigue laborando, sigue trabajando en peores condiciones, porque puede encontrar, disculpen la palabra, lo que queda ya. Y lo otro, que se acomode económicamente con el hijo. Y a veces el hijo, bueno, hay situaciones de violencia que se dan y el hijo maltrata, probablemente no físicamente, pero sí psicológicamente o con indiferencia. Y el papá tiene que aceptarlo entre comillas, o la mamá, ¿no? Dice, si lo denuncio, pierde el trabajo del hijo y al final terminamos en un problema mayor. Lamentablemente esa es la visión que se tiene de momento. Y eso hace más grave el otro tema, que hay personas mayores que tienen deterioro cognitivo. Claro, no, por supuesto. No perciben esto o lo asumen como que es natural. Entonces, todas estas situaciones se dan y al final es un tema muy encubierto. Quizás si yo le digo un número es la punta de un iceberg, ¿no? Entiendo. Y abajo hay ¿No todo. hay estudios a profundidad de esta realidad? El tema es que ¿dónde se reportan? Las personas mayores, Entiendo. por ejemplo, yo he escuchado que existen los centros de emergencia mujer. Así es. Escuché hace un momento que se hablaba sobre la demuna, ¿no? de los niños, pero no hay algo así para las personas mayores. Claro. Entonces, si bien es cierto, en el 2006 apareció la primera ley del adulto mayor, de la cual tuve la suerte de participar un poquito, y ahí se estableció de que cada municipalidad debería tener un centro integral de atención del adulto mayor, De acuerdo. los famosos CIAM. Doctor Pedro Salomé, ¿usted cree que buena parte de esto tiene que ver en la forma como entendemos el rol del adulto mayor? Una cultura, por ejemplo, la oriental, la japonesa, donde el adulto mayor es venerado, es una figura importante, ¿no es cierto?, en la autoridad y en la vida cotidiana de la familia. En nuestro caso no es así, ¿no es cierto? Y que probablemente lo fue con la historia antes con nosotros. Se hablaba de los amautas, ¿no? Se hablaba de que se respetaba a la gente, quizá porque poca gente mayor llegaba, ¿no? Llegaba a esa edad. Okay. En cambio, ahora ya pues, hablamos de un 10% de nuestra población. Estamos hablando ya de 3 millones de personas en nuestro país. Y se habla, Carlos, de un tema que siempre lo trato. Hay 500.000 de personas mayores de 60 años que están en el extranjero. Y no se están paseando. Están trabajando. Y están enviando remesas. Contra lo que podemos pensar ahorita, ¿no? Uy, la gente mayor ya está descansando o ya no aportan, ¿no? La famosa palabra, ¿no? Ya no son aportantes. Ellos sí, siguen siendo importantes, los que están acá y los que están afuera.
Porque los que se han ido afuera no se han ido por si acaso para pasearse, como repito. Entiendo. Se han ido para seguir aportando. En términos de salud pública, ¿los adultos mayores son muy caros para el Estado? Yo diría que no. Y ahí casi me estoy arriesgando, ¿no? Porque si bien es cierto, me tocó en una oportunidad, recuerdo en una sala de médicos, discutir, ¿no? Me decía, mira, este paciente es hipertenso, es diabético, Exactamente, ¿no? tiene Las artrosis. medicinas, todos los requerimientos Pero que tiene. Carlos, ¿esas medicinas cuánto cuestan? ¿Realmente cuánto cuestan? Cuando vemos los costos de esos medicamentos genéricos o medicamentos que los adquiere en gran volumen el Estado, 10 céntimos, 5 céntimos. Cuando sumamos al mes son cantidades pequeñas, de una persona que aportó probablemente durante muchos años. Nos olvidamos del aporte, pues, ¿no? Que es su plata, Claro, ¿cierto? No es plata de otro. Claro, cuando él aportó, se atendió el mayor de su época. Claro, Y cuando nosotros aportamos, se Se atienden atiende los el mayor, mayores de lógico. esta época. lógico. Entonces, esa es la figura, porque es un sistema de solidaridad que tiene el Seguro Social. Y el SIS, bueno, que debería ser un deber del Estado, velar por la salud de todos los que no tienen el Seguro Social. Bueno, en fin. Pero la cosa es que sí. caro no lo es. Claro, ahora, Carlos, usted me va a decir a mí, no, pero doctor, un paciente con diálisis. Claro, o los más crónicos, digamos. Pero ¿no? ¿cuántos son esos? Pero son mucho menos. Muchísimos menos. Muchísimo menos. Y entonces, ¿qué haríamos para que no terminen allí? Prevención y promoción, que todo el mundo lo dice. La Seguridad Social, el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, las sanidades dicen, ¿no? Trabajemos con promoción. ¿Y cuánto invertimos en ello? No, esa es una declaración. Se invierte poquísimo en prevención. Bien claro, es algo declarativo nada más. Además, cuando hablamos de prevención, tiene que ser toda una sociedad movilizada en ello. Por ejemplo, el arquitecto que diseña una casa tiene que pensar en el adulto mayor, el ingeniero que construye tiene que pensar en el adulto mayor, el policía que va a marcar el tráfico tiene que pensar en el adulto mayor. Es transversal. La currícula escolar. La currícula escolar, por ejemplo, ¿no? Sí, yo pienso que quienes mejor entenderían el envejecimiento son los niños, Los niños. los sí, más pequeños. Seguro. Doctor Pedro Salomé Gamarra, me tengo que ir a la pausa, pero no se vaya porque al regresar quiero preguntarle por qué el cuidado del adulto mayor reposa casi siempre en la hija mujer y no en el hijo hombre. Disculpen la risa. venimos con eso. Quédense con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy estamos hablando de la violencia contra los adultos mayores. Nos acompaña el doctor Pedro Salomé Gamarra, él es médico geriatra. Además ha sido past president de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú. Doctor Salomé, dejamos una pregunta planteada antes de irnos a la pausa. ¿Por qué las mujeres son las que están al cuidado de los adultos mayores principalmente? Mucho más amplio que esto, todavía podemos hablar de que se habla de una feminización del envejecimiento. Casi todo el tema del envejecimiento tiene que ver con la mujer. Hay más mujeres mayores que varones mayores. Y la pregunta específicamente, ¿no? Las responsabilidades siempre recaen en una sociedad como la nuestra, en mujeres. Si llegan a la vejez dos mayores, ella lo va a atender a él. Y si ella no está, mayormente a él, al mayor, le va a atender una mujer, la hija, la sobrina, la nieta. De acuerdo. Una mujer joven que por X razones no concreta un estudio, o no concreta un trabajo, disculpen la palabra, está a la disposición de la familia, y la familia acuerda que ella es la que debe atenderle. Como ella de niña sabía cosas de la casa, jugaba a eso, como de más jovencita le enseñaron labores de la casa, que a veces antes... A los niños no se los enseñaron. Antes, claro. Porque ahora ya veo que ese seguro, cambio, qué bueno. Las cosas están cambiando muy rápido. Y para bien. Y entonces ella es la que, sobre la que la familia decide que recae la responsabilidad, y a veces hay hasta esa famosa promesa, ¿no? Porque después tú te vas a quedar con la casa, o porque te vamos a considerar más, y la persona finalmente se ve obligada. Y ahí muchas veces cae el tema de maltrato. Porque como no está formada para atender a una persona mayor, llega a un estrés total, porque ni siquiera tiene el domingo. A veces yo he escuchado a familias decir que nosotros sugerimos, ¿no? Por lo menos que el domingo descanse. No, y si te damos un poco más para que te quedes. Entonces al final está minando su salud, su estado emocional, y termina descargando eso contra la persona a la que atiende. ¿Suele ser un trabajo gratuito?
Lamentablemente sí. Suele serlo. Sí, suele serlo. Bajo promesas, ¿no? Bajo situaciones que después, que mira, apóyanos, y recae sobre personas, y mayormente damas y jóvenes, ¿no? Tremendo. Doctor Salomé Gamarra, ¿diría usted que la sociedad peruana va hacia un envejecimiento demográfico paulatino? ¿En qué año se calcula que la población va a ser mayoritariamente adulta o adulta mayor? ¿Tiene usted esta estadística? Sí. El Perú ya envejeció. Desde que yo recuerdo, hace unos 15, 17 años, al entrar este milenio, el Perú todavía estaba en el borde del 8, 9%, ¿no? Se habla de que una sociedad está envejecida cuando pasa el 10%. Okay. Perú ya lo pasó. ¿Ya pasamos? Ya lo pasó el 10%. Bueno, ahora no tenemos el dato específico. Ajá, el censo, vamos a ver. Pero lo vamos a tener. Okay. Seguro, pero por proyecciones ya lo pasamos. Ese es uno. Y es la población que más crece. Para poner números, 60.000 personas adultas mayores por año. O sea que en 10 años 600.000 más. Toma. Esta cantidad que tenemos de este grupo que está creciendo, el que más crece es el de los 80 para arriba. Ah, mire. No, son la minoría, pero es el que crece a más velocidad. ¿Hombres o mujeres? Más mujeres. Más mujeres. Que varones. Pero la diferencia es mínima, okay, es 2%. Okay. No es mucha, pero es siempre más mujeres que varones. La población crece a 1, ellos crecen a la velocidad de 3. O sea, 3 veces más velocidad que la población general. El país con esa data tendría que prepararse para un futuro donde vamos a tener una gran cantidad de adultos mayores que atender. Lo voy a hacer un poco más cruel. El Perú se debió preparar ya, porque ya envejeció. Pero en fin, ahora va a envejecer más. 2025. Nosotros, por ejemplo, el que habla es la generación de los 5 millones de personas mayores. Okay. Ya lo calculamos, ya vimos. Si a 3 no se atienden bien, a 5 no sé. ¿Y cómo los se servicios. prepara un Estado para eso? ¿Qué tendríamos que hacer? Entendiendo que ya estamos tarde. Normas tenemos. Normas tenemos. Es más, somos líderes de normas a nivel de Latinoamérica. ¿Qué me está contando? Tenemos una ley en el 2006, la ley del adulto mayor, en el 2006. En el 2016 se ha hecho una segunda ley. Se pidió revisar la ley, pero se vio por conveniente hacer una nueva ley. Lamentablemente esta segunda ley no tiene reglamento. O sea, vale la anterior. De acuerdo. Una ley sin reglamento es nada, pues. Ya más claro. Claro. Ya, solamente tenemos la anterior con reglamento y esta que está sin reglamento, y ya pasó más de 6 meses, que era lo permitido para que se le haga. Bueno, no, eso es un tema legislativo. 6 meses sin reglamento en la ley del adulto mayor. Más de 6 porque meses. todo este gobierno, que ya pasó más de un año. Entiendo. Lo otro, hay un plan nacional, Carlos, que comenzó en el 2002, del 2002 al 2006, del 2006 al 2013, del 2013 al 2017. Este año acaba un tercer plan nacional, donde se sientan todas las instituciones del Estado para decir qué van a hacer con el envejecimiento. Pero todavía estamos en la etapa feudal, que cada quien hace su parte y responde a su área. O sea, no hay que yo soy Ministerio de Salud y yo debería trabajar en forma coordinada con salud o con fuerza o sanidad de fuerzas. Hablando solamente del tema salud, el tema educación. Entonces, hay un plan, pero que todavía no termina de aterrizar. Hay una dirección de las personas adultas mayores. Actualmente está en ese cargo nuestra amiga Elia Luna. Esta dirección está en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es decir, tenemos las herramientas. Tenemos pensión 65, que sí, como claro, fue, claro. ya pasaron los 500.000 personas. Sectores de extrema pobreza. Pobreza. Hubo un programa que se llamó Vida Digna, que ha sido absorbido por el INAVIF. Ahora está en una unidad que se llama la USPAN, la Unidad de Servicios de Protección de la Persona Adulta Mayor. O sea, hay entidades, pero no es suficiente. Y no trabajan de forma coordinada. Lo que sí faltaría, hablando de este tema de hoy, que es violencia, faltaría una defensoría específica para ellos. Porque hay el tema mujer, el tema niño, pero no hay uno que sea específicamente para personas mayores. Pero en todo caso, si en la primera ley se estableció que debería haber un centro integral por cada municipalidad, calculando así, a grosso modo, habiendo 20 municipalidades distritales, pero 2.000, deberían haber 2.000 CIAMS. En 10 años hay 200. O
o sea, la décima parte. Sarcásticamente decíamos, ¿no? En 100 años tendremos... No hay forma, ¿no? claro. Entonces, pero la cosa es, eso, lo que falta es velocidad, lo que falta es tener conocimiento, esto falta, que se sepa, porque muchos alcaldes llegan y No tienen, saben de esta- y de esta tienen realidad. y tienen una partida que deberían usarla, Mire. pero obviamente más fácil es usar, bueno, también a veces se priorizan otras Sí. cosas, por No decirlo. se roba, que también se hace. Que también. Don Pedro, ¿a qué dedica el adulto mayor su tiempo libre? No es dueño a veces de su tiempo libre. Se lo voy a poner en números. El Salud tiene 140 centros del adulto mayor. ¿Que Hay se dedican dos. a qué? ¿Qué hace un centro de adulto mayor? El fundamento es el hacer el buen uso del tiempo libre. Del tiempo libre. Entonces Perfecto. las personas van ahí, socializan con otras personas mayores. Hay actividades. Hay actividades lúdicas, actividades artísticas, Ok. actividades recreativas, actividades deportivas, paseos, hacen turismo local, turismo nacional. Y en una menor proporción, los SEAM, porque ese tiene menos presupuesto, también intentan hacer estas actividades. Pero si sacamos la cuenta cuánta gente participa de esto, yo creo que no llegamos a 200.000 personas. ¿Cuántos eran? 3 millones. 2.800.000. No. Claro, aún quitando a quienes no necesitan de estos apoyos, sigue quedando una barbaridad. La gente mayor debería envejecer en grupo. ¿Por qué? Por el tema de la oportunidad de la atención. Siempre voy como médico, ¿no? Si me pasara algo, si me pasa a mí algo ahorita, ustedes van a avisar. Pero si yo estoy solo, me pasa algo, ¿quién avisa? ¿Cuántos adultos mayores han muerto en sus casas solos, ¿no? O nos enteramos, Y nos enteramos días después, ¿no? o por los diarios, ¿no? Pasó esto, porque los vecinos decían huele diferente. Huele, sí, así es, por el olor, claro. Bueno, esa realidad en otros países es mucho mayor, porque a la gente le gusta envejecer sola. Pero todavía nosotros estamos hablando, todavía envejecemos en familias. Y ese es algo paradójico, ¿eh? Porque yo soy mayor, vivo en una familia, pero trabajan, estudian, y cuando vienen no conversan conmigo. O sea, estoy rodeado, pero solo. Y el otro grupo, que sí realmente lo está. El tema es bien amplio. Y terrible. Y en estos 140 centros de salud donde se privilegia el buen uso del tiempo libre de los adultos mayores, ¿también tienen espacio para la salud justamente? No. ¿Para ser atendidos? ¿Para No. ser revisados? ¿No tienen revisión? No, es una atención eminentemente social. Eminentemente social. Se habla que el envejecimiento, para ser integralmente abordado, debería ser sociosanitario. Ya. Desde ahí se debería trabajar el tema de la promoción de la salud. Se está consiguiendo eso, por lo menos a través de charlas, a través de actividades de los profesionales de la salud que van, acuden, hacen campañas, claro. pero desde ahí deberían hacer el cuidado de la salud. ¿Y cuántos profesionales en geriatría tiene nuestro país, doctor Pedro Salomé? Ese dato se encuentra fácilmente. Usted entra al colegio médico, pone geriatría y aparece la cantidad. Son 250 ahorita, 251 me parece. 251 geriatras para ¿cuántos ancianos? 3 millones de personas. ¿A cuánto toca por cabeza? Sale más de 50.000 creo por cada uno. No hay algo. forma. No hay forma que un geriatra vea todo lo que debe ver, por decir así. No hay forma. No hay forma. No hay forma. Y seguramente estarán en Lima principalmente. La gran mayoría están en Lima. Hay zonas del Perú que no tienen geriatra. Hay zonas en el Perú que no tienen geriatra. Pero hay zonas en el Perú también donde después del conflicto armado interno se quedaron los mayores solos. Ese fue Ayacucho. Cuando yo dictaba charlas hace años, cuando hablábamos de la concentración, de lo que dije, ¿no? 10%, Ayacucho estaba en 12%, en la época de Sendero. Ya estaba en 12. Sí, porque todos los jóvenes se fueron. Se fueron, pues. Y la gente mayor no tuvo otra que quedarse para cuidar, en fin, o porque no pudo salir. Pero eso ya cambió. Ayacucho ahora creo que está en 8, me parece, porque Ok. ya la gente retornó. Claro. Ahora, envejecidos están Callao, está Tacna, está Ica. Callao, curioso. Y en Lima hay zonas que están hay zonas que están tipo Uruguay, tipo Chile, tipo Europa, ¿no? Miraflores, Surco, y ya pasaron largamente el 15%. Ay, no le creo. Sí, San Isidro. Hay zonas en Lima que están envejecidas, muy envejecidas. Y hay zonas en Lima que están afortunadamente todavía más jóvenes, como los conos, ¿no? Donde son menos, afortunadamente son menos. Pero ahí tienes que tener políticas claras a nivel distrital para poder atender esta población. No puede quedar flotando, ¿no? Sí. Y que casi todos ellos votan.
Dicho sea de paso. Entonces, 251 geriatras. ¿Por qué no es una especialidad médica atractiva, doctor Salomé Gamarra? Dígame usted. muy probablemente, primero porque hay poca oferta. Ya. O sea, los hospitales tampoco no ofrecen muchas plazas para formarse. Uno, rápidamente son captadas, porque son pocas. Obviamente no nos vamos a comparar con otras especialidades que son mucho más atractivas, sobre todo las quirúrgicas, las estéticas. También quizás por el tema económico, ¿no? Claro. El tema económico. Mucho para ser geriatra eres un clínico, tienes que estar acostumbrado al día a día, a ver problemas de todo tipo, no solamente de la salud, sino sociales, psicológicos, intervenir con la familia. La parte más rica de esto es la atención domiciliaria, porque realmente terminas de conocer a esta persona mayor en su entorno. Es muy laboriosa y probablemente es a veces a los que nos apasiona este tema, ¿no? de investigar, de conocer más, sobre todo el fin de un ser humano, ¿no? El fin de un ser humano que debería ser digno, debería ser, por lo menos, yo ser el protagonista, ¿no? Por supuesto, de mi envejecimiento. por supuesto. Doctor Pedro Salomé Gamarra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que este es un tema que hay que seguir mirando, que nos hemos demorado en mirarlo también en este programa, créame. Gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, gracias. Ha sido muy importante conversar con usted. Hasta la próxima. Gracias. El doctor Pedro Salomé Gamarra, médico geriatra y past presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú, ha estado con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos. Bien, seguimos en Espacio de Gestión conversando sobre el tema de la violencia, esta vez relacionada, ligada al adulto mayor. Nos acompaña Elia Luna. Ella es la señora Elia Luna del Valle, directora de Persona Adulta Mayor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Elia, bienvenida. Muchas gracias. Efectivamente, la persona adulta mayor, en primer lugar, la conseguimos de 60 años a más. Okay. Es bueno decirlo porque eso está definido por convención internacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este grupo poblacional, estamos refiriéndonos a 3 millones de personas. Ok. ¿Por qué lo ligamos con vulnerabilidad? ¿Por qué es una persona vulnerable el adulto mayor? Bueno, conceptualmente no se ha avanzado mucho, pero en el sentido que es una persona que de alguna manera en sociedades como la nuestra no tienen la capacidad de desarrollar todos sus derechos. E incluso hay personas que aún me preguntan, ¿cuáles son los derechos de las personas mayores? Y yo les digo los mismos que los tuyos. Claro. Pero desde que existe la pregunta es porque hay un supuesto. Por supuesto. Muchas veces el hecho de que no sea obligatorio el voto, de tantos factores, no somos tampoco accesitarios a créditos, a diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho parapente hasta hace muy poco, pero me imagino que con el paso de los años uno se ve limitado, ¿no? Uno, como hay temores de enfrentarse a diferentes cosas, ¿no? Entonces, vulnerabilidad más en sentido social que otro, ¿no? Ok. El adulto mayor en el Perú, digamos, siempre las cifras son complicadas y no quisiera entrar en el detalle de estas porque nos perderíamos. De INEI. Nos perderíamos. Además, como tenemos un nuevo censo en ciernes, van a variar. Vamos a ver cómo acaba ese. Pero, ¿usted diría que el adulto mayor en general en el Perú está en una condición de vulnerabilidad mayor, mediana, muy grande, en algunas zonas más que en otras? Bueno, dependiendo. Por ejemplo, no tenemos ciudades amigables aún. Ok, ninguna. Le puedo decir que hace un mes quise llevar a mi mamá al cine. ¿Ya? Se me ocurrió llevarla al cine porque siempre traemos películas a casa. Pero ese día le dije, vamos. Es rico salir de vez en cuando, claro. Y fueron al cine. ¿Y? Imposible que no yo le creo. llevara a una persona de 90 años. Tenía que tener una persona que me apoyase, porque en primer lugar uno no puede estacionar el carro a la puerta del cine. Entonces caminamos unas 2 cuadras, algo así. En San Miguel era imposible. Habían desviado toda la... Bueno, en otras palabras, me quedó claro. Mi lección aprendida fue, nunca debo llevar al cine a mi mamá yo sola. Porque la ciudad no me ofrecía condiciones, algo tan simple, tan que cualquiera con menos años lo puede hacer sola y sin ningún acompañamiento. Y si mi mamá quisiera ir ella sola al cine, porque yo soy una persona adulta mayor, me imagino que voy a querer ir yo sola al cine cuando se me plazca. Entonces, si ni acompañada se puede hacer esto, o sea, hay un sentido de que no hemos pensado la ciudad para la persona adulta mayor.
Si usted quiere irse a bailar por la noche de brujas, siendo una persona adulta mayor, ¿a qué lugar va? Si usted quiere comprarse ropa, Entiendo. yo lo veo con mi mamá, quiero comprarle un conjunto a ella, Claro. no hay para su talla, no hay para su gusto, zapatos. Mi mamá me dice, todos estos zapatos son Eso ya de no la es solo chola una ciudad, chabuca. es un mercado que no ha pensado en el adulto mayor. Definitivamente. E incluso falta alguien que le dijera al mercado, aquí tienes un nicho interesante. Salones de belleza, lugares para tomar un café, lugares para conversar, lugares para hacer gimnasia. Una persona adulta mayor, ¿a dónde va a hacer gimnasia? O sea, es una ciudad que genera vulnerabilidad al no pensar en servicios orientados para... Bueno, en Lima tenemos 1 millón. En Lima, de los 3 millones... De adultos mayores. Tenemos 1 millón de personas adultas 1 millón mayores. están en Lima. En Lima, que es Ok. el tercio de la total población. Entonces, ¿cómo los mercados no han pensado en encontrar servicios adecuados? Así es. Ahora, indudablemente que debe haber muchas personas en situación de pobreza y de extrema pobreza, que ahí no los vamos a considerar como un nicho de mercado, ¿no? Pero hay muchas personas entre los 60 y los 70 que están en condiciones de recibir cualquier tipo de servicio. Le pongo un ejemplo. Cuando uno habla, dice salud sexual y reproductiva. Y nos hemos acostumbrado a ese término. Así es. Una persona adulta mayor tiene su vida sexual, pero ya no está en el rango de vida productiva y reproductiva. Entonces, cuando una persona adulta mayor quiere recibir información sobre sexualidad, No hay dirigida a ellos. no hay ningún sitio a donde dirigirse. No le creo. Mire que ese detalle se me había pasado Es por que completo. mi tesis de maestría es sobre sexualidad. Entonces, considero conocer algo al respecto. Para pensar ¿no? que los adultos mayores no tienen una sexualidad activa es absurdo. Incluso en la misma católica se hizo un interesante estudio en el cual se le preguntaba a los alumnos de sociología, el libro era algo mis padres, mis nietos y yo, ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero trataba de ver el género a través de 3 generaciones. Y cuando se tocaba el tema de la sexualidad y se les preguntaba a los alumnos de sociales de católica, ellos decían, yo no concibo a mis abuelitos. No, vida sexual no. Ellos son como ángeles, son como unos muñequitos. O sea, el imaginario de un estudiante, en este caso, a sus abuelos los veía totalmente lejos de una realidad, de una sexualidad, de una vida humana, ¿no? Entonces, y dice que los veían como ángeles, entonces como seres asexuados. Entonces, esa es una Tremendo. demostración. Tremendo lo que me y eso estás es lo que nos contando, espera, ¿no? Es lo que Eliana. nos espera. Ahora, vamos por eso. Entonces, la actitud de una ciudad, en general de los ciudadanos, de la gente hacia los adultos mayores, ¿tiene que ver con eso? ¿Con cómo entendemos el ser adulto mayor? ¿Está en el imaginario? Digamos, ¿por qué en otras culturas como la Imagínese que japonesa hay estamos- una veneración del adulto mayor? Estamos en un medio de comunicación. Analice usted cuando utilizan a una persona adulta mayor Ajá. para un comercial, no es para dignificarlo. Generalmente es algo cómico, es burlesco. La forma como se toma a una persona adulta mayor no es, como dice usted, como una cultura oriental que se reconoce que ahí está la Así es, sabiduría del pueblo. así es. Más aún si usted se va a una zona de la sierra de nuestro país y usted quiere saber quién ha hecho ese puente, quién y no saben quién, vamos a traer al anciano, le dicen. Y traen a una persona muy mayor, de repente la mayor de la comunidad, tal vez no hable español, pero alguno de sus, la persona que lo trae interpreta, ¿no? Conoce, es bilingüe, y esta persona anciana le dice, esto data de tal año, lo construyeron de la hacienda tal. O sea, es el saber inmanente Seguro, de un seguro. pueblo, ¿no? Es inmaterial de un pueblo, el conocimiento lo tiene la enciclopedia. Entonces, ¿qué hace? Que cuando vienen esas personas del Ande aquí, ya no mantienen esa condición de sabiduría, de transmisión del conocimiento, ¿no? Entiendo. Muy por el contrario, la familia que está acá afincada trata de que la abuela se quite el sombrero, se quite las polleras, se occidentalice en términos. Claro, le ¿no? entiendo, le entiendo. ¿No? Y la persona muchas veces no quiere ni salir, porque si ha estado con ese sombrero Toda 60, la vida, 70 así es. años, ¿no? Y es parte de sí misma, ¿no? Entonces, la familia, los grupos, las instancias, incluso yo me atrevería a decir hasta la universidad. Yo soy sanmarquina, de pre y de pos. Sin embargo, en San Marcos no hay un diplomado, un curso que oriente a prepararse para trabajar con personas adultas mayores.
tienen de niñez, tienen una cantidad de, bueno, la Católica tiene la Universidad de la Experiencia. Así es. Y la Ruiz Gallo del Norte también tenía un programa. En Arequipa, el Aula del Saber, terminé de contar. Las universidades no se han percatado que estamos en un proceso de envejecimiento poblacional bastante serio. Estamos envejeciendo a una velocidad muy grande y el grupo que más crece es el de la persona adulta mayor. Entiendo. Nuestro crecimiento demográfico de año a año es mayor, ¿no? Y va a llegar un determinado momento que vamos a ser más mayores que jóvenes. De acuerdo. Porque las familias tienen 1 o 2 niños o ninguno y no estamos manteniendo, digamos, siquiera el índice de reposición de la población. Entonces, en ese mismo sentido, una dirección como la suya, uno imaginaría desde fuera que lo que podría es comenzar a diseñar políticas públicas de cara a ese momento. Tenemos políticas públicas. Ok. Más aún, con mucho orgullo le digo, en el ministerio tenemos varios grupos poblacionales a los cuales atendemos, como por ejemplo niñez, adolescencia, Seguro, ¿no? mujer, De acuerdo, discapacidad. así es. La única que tiene una política nacional es la población adulta mayor, Mire. que data del 2011. Ok. Que por supuesto hay que actualizarla Eso porque es, todo eso es es. dinámico, pero por lo menos tiene un cimiento. Sobre ese cimiento es que se van haciendo los planes nacionales que tienen una duración quinquenal. Pero tenemos una sólida política que se ha trabajado con mucho ¿Y dónde ha acuciosidad. puesto el énfasis ese plan nacional? Bueno, tiene 4 grandes objetivos. Cuénteme. El tema de salud, Salud. pero no con el concepto de que salud es ausencia de enfermedad, ¿no? Ok. Sino que tiene que ir desde un enfoque preventivo, Más preventivo. promocional. Perfecto. Las personas adultas mayores cosechan en esta edad lo que sembraron a lo largo de la vida. Entonces el concepto de autocuidado de la salud tiene que marcarnos en todo el curso de vida, ¿no? Y ya cuando llegamos a ser mayores, tenemos que tener sobre todo una mirada preventivo-promocional, sobre todo, por ejemplo, algo tan sencillo, los hábitos alimentarios. Es difícil que una persona adulta mayor tenga una dieta saludable porque en la olla común muchas veces, como hay niños pequeños en la casa, se come lo que come el nieto. Se come ¿no? lo que come, claro. Y el nieto quiere, pues, que a él no le va a afectar mucho. Entiendo. ¿no? Entonces, ese es el campo de salud. Ok. El otro campo es de educación. Ya. A Es el veces- que ha mencionado usted con esos 3 ejemplos, que no hay más. No, son 4 objetivos los Ok. que tenemos, ¿no? El segundo atañe al tema de educación, Ajá. que tiene 2 vías. Una que dice que la persona adulta mayor siempre debería continuar aprendiendo, Ya. desarrollándose. Nunca está cerrado el campo para que alguien aprenda. Así es. ¿no? Y además es importante porque usted sabe que tenemos problemas de edad adulta mayor como el Alzheimer y otro tipo de demencias, que el mejor antídoto para ello es seguir trabajando con las neuronas fuertemente, que hay estudios importantes de neurólogos que dicen que la neurona es como un músculo, que si uno le ejercita y le ejercita, entonces va bien todo el tema cognitivo, ¿no? El congresista Ramírez está equivocado entonces, pero por supuesto. de plano. Ok, tercero. Tercero es el tema de participación, ¿no? Participación es un tema que Sí, es vida activa para los adultos mayores, ¿no? actualmente las personas adultas mayores en lo largo de estas 2 décadas vienen trabajando en asociación, o sea, el mundo social de la persona adulta mayor a través de los CIAMS en los municipios, los CAMPS de salud, círculos del adulto mayor, clubes, en fin, diversas instituciones, casi ya tienen una vida social bastante activa. Pero lo que no hemos logrado todavía y que está en el objetivo de participación es participación política de la persona adulta mayor. Pese a que hay muchos políticos que son adultos mayores, Así eso le iba a decir. no asumen la bandera de esta edad. Ah, Y no existen todavía entiendo. líderes, incluso ni se quieren identificar Sí, con claro, el claro, tema. claro, ¿no? es verdad. Porque hay que ser honestos, pues, ¿quién en el país, si fuera factible envejecer o no, quién escogería envejecer, no? Porque tenemos una cultura de la persona joven, bella, ágil, fuerte, y incluso cuando usted ve, por ejemplo, en la fila de trato preferente, la imagen que le han puesto a la persona adulta mayor es una persona que está doblada, con un Sí, bastón. con su bastoncito, sí. Deprimente su imagen, tal vez para iconificarlo, ¿no? Entonces, desde allí parte cómo se percibe a una persona adulta mayor, como alguien dependiente, como una carga en la sociedad, como una persona que no contribuye. Y hay estudios muy importantes de economistas y sociólogos que demuestran que la persona adulta mayor contribuye económicamente con su hogar.
Y no solamente con dinero, sino también con especies, con su tiempo, con su propiedad, con sus bienes, y que eso se ha significado a dinero. Y se ha podido ver que la contribución de la persona adulta mayor es muy importante al interior de los hogares. O sea, desmitifiquemos ello, que la persona mayor es la carga, es el pobrecito que está allí. Elia, me queda un punto. Ha dicho salud, educación, participación, con énfasis en la participación política. Y viene la parte de seguro social y trabajo. De esa vamos a hablar después de la pausa. Con mucho gusto. Porque me tengo que ir al corte. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Pausa y volvemos en el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Seguimos en Espacio de Gestión. Estamos con Elia Luna. Estamos hablando de la persona adulta mayor. Ella es directora de Persona Adulta Mayor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Elia, nos habíamos quedado en que... Antes de pasar al cuarto punto, es importante enfatizar que en nuestra política nacional señalamos que es importante la formación de geriatras y gerontólogos para que este grupo de profesionales atienda las necesidades de la creciente población adulta mayor. Solamente tenemos una universidad, que es el ALAS peruana, que tiene la carrera profesional de gerontología. Y no se ha masificado ello, por lo menos pues en una universidad en cada lugar del país, ¿no? Porque estamos invisibilizando el envejecimiento aún. Entonces, fuera de ello, pasamos al otro eje importante. Habíamos dicho salud, educación, participación y este venía que era seguridad social y seguridad trabajo, social. ¿no? Cuénteme. Bueno, es evidente que no contamos con una política previsional que permita que las personas adultas mayores puedan gozar de una jubilación en el momento que se retiran, ¿no? Es muy escasa todavía la capa que tiene un trabajo formal, que participa en un sistema previsional, que abona mensualmente para ello y que al final de la jornada de su vida pueda tener una jubilación, ¿no? Entonces hay una ingente cantidad de población. Imaginémonos las amas de casa, los gasfiteros, los taxistas, los carpinteros, todos los trabajadores manuales, las costureras, las cosmetólogas, toda su vida han trabajado, pero tenían un trabajo denominado independiente. Claro. Entonces no existía un mecanismo para que ellas pudieran aportar en algún fondo previsional, ¿no? Entonces, y son personas que yo digo, ¿no? Que son como los árboles mueren de pie, porque muchas veces como no hay ningún ingreso, tienen que seguir trabajando e incluso hasta pidiendo limosna, haciendo cosas increíbles, vendiendo pequeñas cosas, ofreciendo caramelos, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, indefinidamente tenemos que generar en el país trabajo digno para que haya una jubilación digna. De otra manera no se puede lograr ese ciclo en el curso de vida, ¿no? Entonces, actualmente existen grupos de personas que se denominan no jubilados, que ellos están conscientes, eso es todavía casos más dramáticos, de muchas personas que trabajaron 20 años, 30 años, y cuando se iban a retirar, presentan sus papeles y resulta que su empleador no les ha cotizado todos los meses de su vida. Lo que les retuvo no lo pagó. Se lo retenía, les daba recibito. Así es. ¿no? ¿Cuántos de esos Y, habrá? por ejemplo, tienen 12, 13, 11 años de Así aportación y debían tener 20. Entonces ellos ya están pues alrededor de los 70, 65 años, ya no van a poder acumular los años que les faltan, ¿no? Así es. De alguna manera han sido estafados por alguien, ¿no? Que les descontó y que no aportó, y que después se declararon en quiebra. Y también hay grupos de personas independientes que trabajaron toda su vida y que de repente no tuvieron también la previsión. Le pongo un caso, había una persona muy importante que llegó a ser ministro de Trabajo. Había sido consultor internacional, un personaje, no voy a decir su nombre, pero una eminencia. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y cuando estamos tocando este tema, el Señor nos dice, yo también voy a pasar a ser de los no jubilados, porque toda mi vida he trabajado como independiente. He hecho grandes consultorías para Naciones Unidas, he ganado muchísimo dinero, he tenido una vida maravillosa, pero nunca he aportado en ningún sitio. Entonces, cuando llegue el momento en el cual yo ya no pueda seguir trabajando, también voy a pasar al grupo de los no jubilados y yo no sé si las familias y todas estarán en la posibilidad de atender. Actualmente, el envejecimiento descansa en las familias.
Las familias, cuando tienen a sus miembros que ya no pueden seguir produciendo, trabajando, la sostienen, pero cada vez se ve que las familias ya Eso no es más tienen difícil. esa posibilidad, Ok. ¿no? Incluso, como las mujeres estamos trabajando a la par, ¿quién podría quedar en casa cuidando a los Ese es miembros un buen mayores? punto. Y lo conversamos en el bloque anterior con nuestro otro invitado, Elia, que además ese tiempo de cuidado recae por lo general en las hijas mujeres. Las mujeres siempre cuidan a todo otro tipo, o todo otro grupo poblacional dentro de la familia, ¿no? Y de eso nunca se jubila, nunca hay descanso. Estamos entrando al terreno de los cuidadores familiares o cuidadores domiciliarios, que de alguna forma las hijas casi ya se entiende de per se que tienen que ser las cuidadoras de los ¿Por papás, de qué? los suegros, de los abuelos, porque de repente no hay otra. Uno podría contratar servicio, pero muchas veces, ¿quién puede contratar una enfermera en el día y una enfermera en la noche? Los salarios no alcanzan. Así es, no ¿qué alcanzan. presupuesto aguanta eso? No aguanta. O sea, ni siquiera para el sueldo de una persona va a servir para pagar una enfermera de día y una enfermera de noche. Imposible, Entiendo, ¿no? entiendo. Entonces, la alternativa es formar cuidadores domiciliarios, cuidadores familiares. Y mi directora me pidió que de manera especial lanzara por este medio mucho cuidado, porque hace muy poco tiempo hemos visto que personas estafadoras han llegado a las casas de personas mayores Ya. diciendo que eran enfermeras, cuidadoras, pero en realidad eran personas amigas de lo ajeno. Entonces se han aprovechado que los han dejado dentro del hogar y eran simplemente, pues, eran ladronas, ¿no? No tenían ningún otro rol. Entonces me dice, ya dilo, que tengan mucho cuidado de las familias. Es igual cuando uno contrata una nana para un bebé. Por supuesto. No va a abrir la puerta a cualquier persona, tiene Por que supuesto. buscarle referencias, ¿no? Elia, como tú, pienso que los adultos mayores, si en algún lugar han de estar, sería ideal en su independencia y en su tranquilidad, pero si no, con la familia. Pero en otros países la tercera vía es el de residencias o Por espacios que supuesto. hacen que tengan una vida plena en esos lugares. Y yo le digo, sin ir muy lejos, hace muy poquito en Arequipa, una geriatra, Ya. muy bien preparada, de las pocas geriatras que hay en Arequipa, Ajá. construyó una residencia Ya. para personas mayores. Entiendo. Su esposo es agrónomo. Ok. Le dijo, quiero que mi centro sea un jardín. Ya. Yo lo fui a conocer, se llamaba El Roble. Era un paraíso. Todo estaba listo Precioso. porque la señora indudablemente tenía recursos Ya. para invertir en una Claro, buena residencia claro. con todo lo, tipo España. De acuerdo. Todo que tienen estaba fantásticas residencias. perfecto. ¿Y ahí qué pasó? Nadie entraba a vivir en la residencia. No le creo. O sea, la familia arequipeña no concebía La idea de la una idea de desprenderse del abuelo, de la abuela y enviarlo a la mejor residencia que habrá en el Perú incluso, de tan bonita que era El Roble, ¿no? Entonces yo le sugerí, me acuerdo en esa oportunidad a la geriatra, que lo convirtiera en centro de día, que es otro servicio Es verdad. que tranquilamente cualquiera de nosotros puede acudir, así como al niño se le lleva al nido al colegio, se le puede dejar a la persona adulta mayor en el centro con de día. actividades, con una serie de Termina la cosas. jornada, uno lo recoge, lo regresa y lo lleva al domicilio, ¿no? Claro. Pero en Lima sí están proliferando los CEAPAN, le llamamos nosotros. CEAPAN, ¿qué cosa es? Centro de atención a la persona adulta mayor, ¿no? Pero esos son estatales. No, No. puede ser privado Puede o ser estatales. ok, ok. Puede ser geriátricos, cuando Ya. la persona necesita atención médica. ¿De acuerdo? Pueden ser gerontológicos, cuando la persona es autovalente y solamente precisa de orientación, de servicios sociales, de educación, de entrenamiento, ¿no? De ejercicios, tai chi, yoga, busca un centro gerontológico. Y ha surgido una nueva forma de brindar atención que son mixtos. Tienen tanto servicios gerontológicos como geriátricos. Lo tienen espaciados en un centro. Vamos a imaginar que el primer piso sea geriátrico y el segundo, tercer piso gerontológico, por decir algo, ¿no? Entonces, en Lima ya hay muchos centros, algunos acreditados, otros en vías de acreditación, porque allí sucede siempre la informalidad, ¿no? Entiendo. Entonces, es necesario que estos centros cuenten con adecuados recursos humanos. O sea, si yo estoy brindando un servicio, yo voy a dejar a mi madre en ese espacio, tengo que suponer que lo van a cuidar mejor que yo misma. Absolutamente. ¿No? Entonces tiene que haber una plana de, que digo yo, psicogeriatras, nutricionistas, médicos, enfermeras, gerontólogos. Pero ¿esto qué hace? Que el monto que se tiene que pagar mensualmente, como son privados,
ya sale del bolsillo de la por mayoría de las personas. Entonces, las personas de clase media o no, de un sector C, empiezan a recurrir a servicios más económicos, pero que ya no garantizan la calidad que Totalmente, debería de haber, ¿no? pésima calidad. Incluso hasta hay muchas personas que dejan al miembro mayor en una residencia, solamente pagan la mensualidad y no vuelven a ir nunca más. ¿Qué me estás contando? Y eso no tiene que ser. Una cosa es que uno busque el servicio de una residencia o de un CEAPAN, pero no es que uno va a dejar pues sus deberes para con los miembros mayores, lo va a dejar en una institución, ¿no? Incluso el Código Civil indica que el padre, así como se hace juicio de alimentos a los padres, el padre también puede hacer a los hijos y hasta a los nietos, el abuelo, para que es la familia quien tiene que encargarse del tema de alimentos, que en realidad es vestimenta, medicinas, alimentos, pero eso se desconoce. Hace falta muchos servicios sociolegales que a las personas adultas mayores les informen de todo lo que la ley establece para ellos, ¿no? Tenemos leyes, tenemos normas, Claro, tenemos no, de directivas, pero no las conocen conocen. necesariamente las personas mayores. Elia, no quiero que se me pase el tiempo sin que hablemos de salud. Por supuesto. Este 1 millón de personas adultas mayores en Lima, 3 millones a nivel nacional, ¿cuánto impactan en el presupuesto de salud? Bueno, a ser honestos, participan muchos en el CIS. En el CIS. Un grupo más pequeño en el salud, ¿En el salud? ¿no? Y la mayoría cuenta con sus propios recursos para poderse atender, ¿no? ¿La mayoría? La mayoría, sí. Sí. Ah, no te creo. Ahora, como digo, el grupo del CIS también es una capa simple, ¿no? Que son determinadas cosas a las que puede acceder. Por supuesto, por supuesto. Ahora, nosotros, ¿qué abogamos? Por un autocuidado de la salud, porque hay muchas cosas que uno podría mantenerlas con conductas y hábitos saludables, porque ya estamos viendo la realidad de que no tenemos un aseguramiento universal para todos y todas, ¿no? Se está haciendo grandes esfuerzos con el CIS, tremendos esfuerzos, pero de repente es que repensar muchas cosas, quiénes realmente deberían estar en el CIS y qué otras personas podrían estar cubiertas por su propia familia o por sus propios ingresos. O por ¿no? coaseguros, digamos, Claro, que también es otra ¿no? fórmula, ¿no? Ahora, muchos de los seguros privados, cuando la persona es mayor, ya no es parte de su... No, son impagables, Elia. No, simplemente ellos ya no aseguran a personas mayores porque ya pues cuando uno tiene muchos años, la posibilidad de tener varias enfermedades simultáneas es probable. Pero eso es un contrasentido, en fin, seguramente son reglas del mercado. Pero es que cuando uno es adulto mayor y se enferma más, es cuando más necesita seguridad. Pero eso es igual que el crédito. El crédito por las normas de seguro y de reaseguro es que ellos dirán, pues yo no soy beneficencia para brindar un crédito a una persona mayor, ¿no? Entonces una persona mayor quiere recibir un crédito para algo, por límite de edad no puede accederlo. Entonces ese dinero tiene un seguro, no lo van a perder. A mí me parece que hay mezquindades, Elia. De alguna forma, ¿no? Y incluso nosotros pensamos que muchas cosas se deberían recibir de manera intergeneracional. Ajá. Si yo tengo un hijo, tengo un nieto que podrían acompañarme en una propuesta crediticia, Así es. ellos podrían Así ser es. como mis garantes, Por mis supuesto. avaladores, ¿no? Y de repente yo tengo el conocimiento de algo, Así como que es. hacemos una pequeña empresa en casa y yo dirijo, oriento y ellos ejecutan. el No, otro Elia, es el comercializa. inicio de la conversación, es entender que el adulto mayor es una persona plena y que tiene ganas de seguir haciendo cosas. Y realmente, de alguna manera, si nos ponemos a pensar, 1950, Ajá. la esperanza de vida era 50 años. Así es. Entonces, como que no nos preparábamos para el envejecimiento porque eran muy pocas las personas que iban a llegar a una Pero hoy edad. no, pues. Hoy no. Pero hoy no. Hoy muy por el contrario, gracias a la ciencia de la salud, a la industria farmacéutica, vivimos mucho más, pero no necesariamente con mejor calidad. Es verdad. Y las mujeres en especial tenemos una carga de las maternidades, Sí. la lactancia, Sí. los cuidados Sí. familiares. Pero viven más que los hombres. Vivimos más, pero no necesariamente en Con más magníficas calidad. condiciones. De acuerdo, ¿no? Elia. Me ha encantado conversar contigo porque creo que has puesto sobre esta mesa problemáticas que a veces no estamos mirando. Y quiero tocar solamente Para terminar, por favor. el tema de la violencia Oh. es muy real. Es real, no Al es un interior cuento. de los hogares, el Programa Nacional contra la Violencia del ministerio en el cual yo laboro ha identificado que los agresores fundamentalmente de los padres o de los abuelos son los hijos. No te creo. Eso, y los hijos, en segundo lugar,
los esposos y en tercer lugar las hijas y en cuarto lugar otros. O sea que el enemigo está dentro de la casa. Ahora, violencia no significa pegar. No, insultos, maltratos. Tenemos la violencia psicológica, Así es. que muchas veces es por una indiferencia total. Así es. El no conversarle, el no pedirle Así su es. opinión, el no considerarlo como ya el abuelo ya no es aportante económicamente al así es. hogar, pasa a tener una condición pues de mueble en la casa, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta Totalmente. que una persona adulta, mejor dicho, hay una frase que sacó la Defensoría del Pueblo: los años no quitan derechos. Entonces, a lo contrario, cuanto más años tenemos, nuestros derechos deberían estar más vigentes, Absolutamente. respetados Y por cautelados, todos. qué duda cabe. Claro, estamos en esa línea. Lilia, ¿no? te propongo seguir conversando. Con mucho gusto. ¿Te parece? Te vienes otro día y Con seguimos mucho conversando. placer. Hay tantos temas y lo que nosotros quisiéramos, sí, que todos pensáramos que los adultos mayores no son otros. Epa. Somos nosotros Nosotros con en 20 10, años. 20, 30 años. Qué buen Mirémonos punto. al espejo, ¿no? Elia Luna, muchísimas gracias nuevamente. Encantadísimo, muchas gracias. Hemos conversado con la directora de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Más claro, imposible. El tema del adulto mayor que hemos tratado en este programa. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en una nueva edición de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.